Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a, a un en vivo más. Esta vez vamos a analizar los trabajos que hicimos para lograr el efecto nubes y también vamos a ver el resultado que obtuvimos con las pinturas témpera. Vamos a saber si las formas se conservaron, si las pinturas se mezclaron, si cubrieron o no, qué tanta cobertura tienen. En fin, estos 4 cuadros que están aquí son con los que intentamos sacar el efecto nube. Pusimos a prueba el fuetrol, preparando la pintura con fuetrol y preparando la pintura con medium de pegamento blanco. Y hay algunas observaciones. Lo que intentaba yo hacer es, a mí me había salido el efecto sin utilizar todos los productos que nos dicen que necesitamos para sacar el efecto nube. Yo solamente lo practiqué sin esos elementos, como es la pintura satinada y algún otro barniz de polietileno. Sin embargo, no lo utilicé porque yo estaba totalmente convencida de que ese efecto a mí me había salido sin usar nada de eso, solamente fue en la preparación de la pintura. Así que vamos a empezar a analizarlo, pero antes quiero saber quién está conmigo. Pónganse listos en el chat. Díganme hola para saber que ya están ahí conmigo, para que empecemos paso a paso. Ya llegó Carlos. Y ya saben, llegando y dejando su cover. Su cover es una manita arriba. ¿Cómo logramos sacar el efecto nube sin pintura satinada? Bueno, la preparación de la pintura lo hice de la siguiente manera. Puse 20%, en el caso de con el fuetrol, ¿sí? Puse 20% de pintura, 70% de fuetrol y, no, perdón, sí, 20% de pintura, 70% de fuetrol y un 10-20% de agua. El agua solamente la puse para ajustar la consistencia. Y en el caso de la preparación de la pintura con medium de pegamento blanco, utilicé 20% de pintura, 60% de pegamento blanco y 40% de agua. ¿Sí? Los primeros ejercicios que hice en el en vivo anterior junto con ustedes fueron estos dos. Este fue con fuetrol y este fue con pegamento blanco. Al ver que el efecto con el fuetrol... Hola Fátima, ¿cómo estás? Cuando vi que el fuetrol sí me armó como algunas celdas grandes, parecieran nubes, pero realmente no se destacan como deberían, ¿no? Entonces, aparentemente se logró, pero fíjense que el fuetrol tendió a que los colores azules, los más fuertes, predominaran. Sin embargo, lo noté en estos dos casos que hice con pegamento blanco, que el color que predominó fue el blanco. Hay varias diferencias que vi en estos ejercicios. Por ejemplo, en ninguno de los dos, también hay que ver eso, en ninguno de los dos se craqueló, la textura quedó muy parejita, muy bien. Se los voy a ir acercando para que lo vean poco a poco y lo analicemos. Muy bien, Fátima. A ver, creo que en el en vivo pasado, Fátima, no sé si fuiste tú, creo que sí. El vertido se ve muy bien, quedó seco perfecto, no está craquelado, tiene muy buen brillo.
¿ok? Y este que fue, yo después, fíjense, en el en vivo anterior hicimos estos dos, pero yo tenía pintura y me quedé haciendo estos dos vertidos más, ¿ok? Utilicé el fuetrol y como les digo, predominaron más los colores oscuros, los que hice con el fuetrol, que los que hice con el pegamento blanco, ¿no? Es algo que también deberíamos de considerar cuando trabajamos, que es, porque luego dicen, ¿por qué algún color me ganó o otro no? Bueno, pues eso tiene mucho que ver. Déjenme, les pongo esto aquí. Déjenme poner algo más para detenerlos de manera independiente. Ahí está. Fátima, ¿intentaste pintar? ¿Y pusiste a prueba las mezclas? Ay, pensé, me alejé muchísimo. Alejé demasiado de los otros para que los vean y podamos analizarlos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre este vertido con pegamento blanco, con medium de pegamento blanco, ya saben, pintura acrílica con medium de pegamento blanco, y este? La única diferencia que hice fue agregarle más agua a la pintura blanca. Y este fue el resultado que logramos. Le puse igual los 20 mililitros de pintura blanca con el medium, que el medium estaba preparado con 60 de pegamento blanco más 40 de agua, y ya que estaba mezclada, todas las pinturas tenían la misma consistencia, pero solamente a la pintura blanca le agregué aproximadamente un 10% de más de agua. Eso quiere decir que era más líquida. Sí, Fátima, abrí un grupo de Facebook para que ahí podamos subir los trabajos, comentar si quieren subir videos y todo. Y todavía no llega Miren ni Villapurin, que ya las extraño, Irlanda, Mari Carmen, varias, no están, han de andar ocupaditas. Bueno, pues ya verán el video más adelante. Pero, van a poder también ahí subir videos si quieren, para ver qué parte del proceso se les facilitó o se les complicó, ¿no? Bueno, pues este es el resultado. Estoy muy contenta. Es una técnica prácticamente, esta técnica quiero decirles que yo casi nunca la he practicado, porque ya saben que cada una tenemos técnicas favoritas, ¿no? Y de hecho, hoy en la mañana les subí el paso a paso de este video. Y estos los tenemos en el en vivo anterior. No considero necesario hacerles un video de cómo hacerlo, porque vertí exactamente la pintura, igual que en esta, pero el resultado, aunque no me molesta, porque la verdad tiene unos detalles muy bonitos, miren, sí tiene unos efectos muy padres. Y habíamos puesto un color azul cobalto metalizado y está perfecto, da unos toques muy, muy, muy bonitos. Pero se me hace un cuadro de un vertido realmente, pues que no es muy de mi agrado, la verdad. Entonces, pues este es el resultado final. Ya vimos cómo hacerlo. Si quieren que después volvamos a hacer en vivo esta técnica, la hacemos. ¿Ok? Y ahora
vamos a ver qué pasó con el resultado de las pinturas, este se los voy a poner, lo voy a dejar aquí para que lo tengamos, como base, pero ahora vamos a analizar lo que pasó con las pinturas témpera. Y casi siempre cuando me dicen, Blanca, ¿por qué se me mezclan mucho los colores? En el en vivo donde trabajamos con las pinturas témpera, déjame, voy a ponerle los cuadros. Vimos qué tanto movimiento le dimos, qué tanta pintura le dimos y cómo dejamos reposar este cuadro, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Pasó con el témpera, pero también nos puede pasar con cualquier vertido con pintura acrílica. Esta le di demasiado movimiento, por lo tanto, ¿qué pasó? La pintura se mezcló. Ahora, también nos sirve para ver que la pintura témpera obviamente tiene mucho más transparencia, menos cobertura, me refiero, que una pintura acrílica. Aquí parece como si se hubiera craquelado, pero no está craquelado, solamente es un efecto como de craquel, pero no está craquelado. Los colores, pues más o menos se mantuvieron, no se mezclaron tanto, aunque están mucho más mezclados que estos otros dos cuadros, porque esto la giré de más, pero porque como se los dije en el en vivo, vamos a estirar, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues el resultado, entre más movimiento, más se mezcla la pintura y ese es lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasó en este? Yo en este puse menos pintura que en los otros ejercicios. Hicimos la técnica de arrastre, perdón, hice la técnica de arrastre, pero se notaban muy poco las celdas. Sin embargo, cuando se secó, lo que hizo fue que se destacaran. Entonces, todas las celdas quedaron. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto más pintura? Bueno, pues a lo mejor el amarillo se notaría más, como aquí, el naranja y todos los demás. Y eso sí, ojo, porque miren, va quedando algunas partes sin pintura, que es lo recomendable. Que antes de hacer el vertido con las témperas siempre den una o dos manos de base y la dejan secar y después hacen el vertido. Entonces, el analizar el resultado de todos estos trabajos nos ayuda a que la próxima no nos pase. Ahora, ¿qué nos pasó con este? Que para mí, de acuerdo al vertido, como lo hicimos simple, lo que sea, queríamos ver si la pintura témpera se mezclaba demasiado, si nos quedaba muy oscura, si no, prácticamente no lo moví. Hice el vertido y después solamente quité el excedente hacia un lado. La verdad, me gustan los efectos, no se mezclaron tanto los colores, y si a este vertido lo hubiéramos fondeado y después hubiéramos hecho el vertido, creo que podríamos sacarle muy buen provecho a las pinturas témpera. El ejercicio que les hice con las pinturas témpera era sobre todo para las personas que están aprendiendo apenas esta técnica de pintura que se llama pouring o acrílico fluido y que no inviertan tanto dinero hasta que no dominen por lo menos una o dos técnicas las que les gusten. Ya saben que el acrílico fluido tiene demasiadas técnicas de vertido. Entonces, elige las que más te gusten, ponlas a prueba una y otra vez con pinturas económicas. La diferencia es mucho entre una pintura témpera y una pintura acrílica. Y si le hubiéramos dado la base y le damos una capa de barniz, yo creo que, porque se lograron sacar celdas, vean los efectos. Entonces, hubiera sido muy, 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 muy bueno. Y en bueno, pues la lección es de
igual deberíamos de haber fondeado más, puesto más pintura y todo. Esto es parte de los ejercicios que estuvimos haciendo para conocer la pintura témpera. Ya no sé, ¿tienes alguna duda, Fátima? Sí, sí quedaron muy vibrantes, fíjate, que a pesar de que la pintura témpera es una pintura prácticamente, es una pintura de agua, es una pintura de agua, totalmente de agua, pero logramos darle la elasticidad con el medium de pegamento blanco. ¿Y cómo lo hicimos? Pusimos la pintura témpera, pusimos el pegamento blanco, mezclamos muy bien y prácticamente no necesitamos ponerle ni una sola gota de agua. ¿Por qué? Porque la base de la pintura témpera ya es agua. Entonces solamente le dimos la elasticidad a la pintura con el pegamento blanco. Entonces, fíjense que a pesar de que hicimos solamente como ejercicios estos trabajos, no me desagrada, pero para nada, el resultado final. ¿Ok? Y bueno, aquí se confirma que entre más muevas tu pintura, más se mezclan los colores y es la razón por la que les quedan manchadas, ¿no? Este era un vertido directo X, que de hecho era un vertido directo prácticamente como, no me estoy acordando cómo hicimos el vertido y fue esto. Pero la intención era abrir el centro y lo giré y lo giré y lo giré. ¿Y qué nos pasó? Esto que se ve verde realmente es la combinación de una pintura amarilla que tuvo choque con la pintura azul primario que se puso. Por eso quedó este color. Y otra, les digo, aquí nos confirma que antes de hacer cualquier vertido con las pinturas témpera, siempre tenemos que fondear el lienzo. ¿Ok? Ok, Fátima. Bueno, chicos, pues creo que el en vivo del día de hoy va a ser un poco corto. Ya analizamos el resultado de estas que eran ejercicios, pero yo sé que la gente que está aprendiendo, pues le interesa ver todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Pero como lección o como experiencia para mí fue el que yo les decía que este efecto a mí me había salido sin buscarlo. Por lo tanto, yo estaba convencida que sin necesidad de usar la pintura satinada, podía lograrlo. Yo estaba totalmente convencida de que así lo podía lograr. Y me acordé que en el primer en vivo donde les dije que hay diferentes tipos de pintura, que había una pintura en particular que yo la preparaba y la pintura al otro día olía feo. Y me acuerdo que esa pintura me había sacado este efecto. Y empecé a pensar cuál había sido la diferencia. Y pues definitivamente la diferencia fue la consistencia de esa pintura. Entonces, a partir de ahí me aferré a que yo estaba convencida que sin pintura satinada podíamos lograr este efecto. Entonces, espero que lo pongan en práctica. Si es así, me avisan, me lo ponen en los comentarios y ojalá que lo hagan para que me compartan, a ver si solamente poniendo la pintura, una pintura de las que elijan. Yo escogí la blanca, pero podían haber escogido la azul o cualquier otro de los colores, haciéndola más líquida, 10% más líquida que las demás, logran este efecto. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en el próximo en vivo. Los espero el miércoles. No les digo la hora porque el miércoles no tengo una hora fija, pero los domingos sí. Los domingos te espero aquí a las 2 de la tarde. Pero mientras tanto, tú ya sabes que fluye la creatividad. Gracias, Fátima, por estar aquí. Saludos.